empezamos a hablar de generaciones, maestro. Ujú. Que si los Z, que si los Centennials, si los Pandemials, en fin. Hay datos muy interesantes de acuerdo a las generaciones. ¿Tu generación cambió después de cuántos años? Después de casi 40, es decir, desde la época de la guerra, de la Ajá. Segunda Guerra Mundial, hasta los años principios de la década de los 60. Es decir, son un chorro de años. Son 20 y tantos años más el impacto que tiene. La que sigue, que es la tuya, duró 15 años más el impacto que sigue teniendo. Ajá. Y conforme han ido pasando los años, las generaciones se van acortando. Entre millennials, pandemials, cada vez son más breves las generaciones. ¿A qué se debe esto? Es un problema muy simple, pero al mismo tiempo brutalmente doledor. El mundo cambia cada vez más rápido. Mira, te pongo un ejemplo muy simple. Pensemos en alguien de mi generación, un baby boomer. Los baby boomers sabíamos por lo menos 3 o 4 cosas del mundo. Sabíamos dónde habíamos nacido. Alguien dirá, bueno, pues eso es obvio. Sabíamos dónde nos íbamos a morir. Quiero que quede claro, yo sé, como soy de esa generación, yo sé dónde me voy a morir. Digo, a menos que te ocurra un accidente, pues, o sea, estamos pensando en una muerte de veras. Tercera, teníamos una serie de reglas del juego claras. Por ejemplo, yo sabía que si iba a la universidad me iba a ir bien. Es más, hasta me convertí en un buen partido. Vamos, tan fácil que cayó la Pati, tú dirás. No solo eso, teníamos la posibilidad de saber cuánto tiempo podíamos trabajar en algún lugar. Si tú seguías ciertas reglas, tú podías chambear como baby boomer o generaciones anteriores periodos larguísimos en una misma empresa. Piensen en los padres de mi camada, es decir, los nacidos en los 40. Los que nacieron en los 40 tenían la vida tan clara que si entraban a una empresa o salían muertos o salían jubilados. O sea, daba un trabajo que te corrieran, de veras que era más complicado. No solo eso, ellos sabían que si seguían ciertas reglas, podían ascender en el escalafón. Mi suegro, por ejemplo, él entró a la industria textil en la parte de más hasta el fondo de la cadena y terminó siendo director de una empresa. Es decir, había unas reglas claras. Sí. Tan eran claras las reglas que tú puedes ver este reflejo, el reflejo de esas reglas claras, en las casas de tus abuelos o de los míos. Las casas de los abuelos no había prisa por terminarlas. Y entonces tenían una arquitectura muy caprichosa, donde la casa iba creciendo conforme crecía la familia. Es decir, no se había diseñado con 3 habitaciones, sino con 2, y le habían nacido otras 3. Porque había crecido la familia. Era una obra incesante. ¿Qué pasa con esto? Cuando en los años 80, es decir, cuando la generación de Fernanda empieza a despuntar, el mundo se fue al diablo. Todas las reglas que habían se hundieron en 2 o 3 años. Ninguna ya les tocó. Fíjense, Fernanda, que es de las primeras de esa camada, ha cambiado de chamba unas 77 veces. Pero bueno, digamos ¿Del que la lugar de generalidad... trabajo? No, muy pocas. ¿Cómo cuántas si no es indiscreción? De dirección en el mismo trabajo puede ser que 5 o 6 nos hemos mudado. Pero por ejemplo, este programa lleva 23 años, el programa anterior fueron 10 años. Ajá. O sea, no he cambiado. No es tanto así. No, yo no he tenido cambios. No has tenido cambios. Soy muy estable. Muy en eso. estable. Pero fíjate que a mí me sorprende. Pero sí sé que mi generación han cambiado mucho. Muchísimo. O sea, mucho. no duran en las chambas. Pero no duran en las chambas, no porque sean inestables, no porque tengan chincual,
ni porque sean flojonazos. Duran porque cambió la regla. La regla con mi camada, o con la camada de mi suegro, era que tú entrabas a un lugar y sabías quién era el dueño de la empresa. Es decir, había un señor que tenía nombre y era el dueño. La camada de los 80 trabajaban en un lugar, había alguien que chambeaba de director, pero nadie sabía quién era el dueño. Exacto. Porque se había bursatilizado y los dueños eran una serie de fulanos que vivían regados en el planeta y con un enter se cambiaban de su lana a otro lado. No solo eso. Qué cosa, ¿eh? Las empresas empezaron a fusionarse. Es la época de vamos a comprar todas. Me da igual el ramo de la economía que sea. Y conforme se iban fusionando, ocurría un fenómeno escalofriante. Oye, ya tenemos 2 personas que llevan la contabilidad. Sobra uno. Incluso empezamos a inventar eufemismos para mutilar la nómina. Se llamaba reingeniería. ¿Qué tal? Es decir, ¿a quién vamos a correr? Entonces, el joven se enfrenta a esas nuevas reglas y a una peor. ¿Qué es? Se descubrió que una empresa decente, ¿para qué quiere trabajadores? ¿Una empresa para qué quiere trabajadores? Sí. Pensemos un ejemplo muy simple. Piensa en estas grandes tenedoras de acciones. Estas empresas que es de a de veras el corporativo que es dueño de un chorro de acciones. Carso. ¿Muy bien? Ajá. En Sanborns trabajan muchísimas personas. Sí. ¿En Carso cuántas? Muy poquitas. Es decir, la empresa de a de veras no requiere mucha gente. Todo lo haces en computadora, todo ocurre en la bolsa de valores, tú estás haciendo ingeniería financiera, estás haciendo ingeniería fiscal, estás metido en otro brete. Producir no es negocio. La blusa el suéter que tú traes y mi sudadera que yo traigo, aunque sean de la marca fulana, no se hicieron en el lugar donde estaba la marca. El lugar donde estaba la marca está el corporativo que controla las finanzas, la mercadotecnia o tal vez el diseño. La producción se hace en otro país, en un país de quinta. Entonces, imagínate que tú tienes la desgracia de nacer en un país decente. Pensemos en México, la 15ª economía. Híjole. Sales de la universidad y dices, ya voy a... No hay. No hay. No hay trabajo. No hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque ya no se necesitan trabajadores para producir riqueza. Esa surge en el mercado de valores, surge en la especulación financiera, surge en otros lados. Y no te requieren a ti. Y aparte lo que tú haces lo hace más barato un pakistaní. Digo, acabo de echarles la culpa a los pakistaníes, no sé si lo siguen haciendo barato, pero da lo mismo, pues el ejemplo sigue siendo válido. Y de pilón, te hago una pregunta peor. ¿Para qué sirvió que estudiaras? Újule, pues no. No, Perdón, pero no. 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 Fíjate. Yo me he hecho a base de trancazos en el campo de acción, Sí. no en la escuela. No. En la escuela eras licenciada en natación teórica. Sí, Y es decir, te aventabas al agua y te ahogabas. Porque lo que veas. Sí. Pero nota algo todavía más raro. Mi generación hombre, está tenía un título delicadísimo. que sí servía. Es decir, si yo sacaba mi título de licenciado, de maestro, Sí, de doctor. sí servía. Ese sí servía. A partir de tu generación, el título empezó a perder valor. Y entonces hoy el conductor del Uber puede tener 3 maestrías y 4 doctorados. Que eso es lo que te encuentras. ¿Qué es Porque lo no que te tienen encuentras? otro trabajo más No que el hay Uber. ese. El mundo ya no confía en ellos. Los estudios se devaluaron. Y se devaluaron a tal grado que lo puedes comprobar en Tlalpan. Tlalpan, que como tú lo sabes, en náhuatl quiere decir calle del amor fugaz. No, no es cierto. Lo acabo de inventar. No, pero... Eso no quiere decir no, Tlalpan, eso no ¿eh? quiere decir Tlalpan. No, lo que no, pasa es que es esa una avenida mentira. en México está llena de hoteles de paso, amigos de la República Mexicana. Entonces la calle del amor fugaz. Es la calle. Pero fíjate que si tú cuentas los hoteles de paso y en las universidades, hay más universidades que hoteles de paso.
en Tlalpan. ¿Qué quiere decir eso? No que seamos menos lujuriosos, sino que tú ya montas una universidad al lado de un puesto de tacos de Justo suadero. están escribiendo eso. A ver, Fer, soy ingeniero, yo gano 18,000 pesos, menos impuestos. Sí, Mi primo terminó la prepa, puso un puesto de tacos, no paga impuestos. Le quedan 50, 60 mil pesos al mes. sí. Tiene camioneta, pero la de la esposa, casa propia, sale de vacaciones, va a los mundiales de fútbol en primera clase. Pues ya a mí, ¿qué me queda? Nada. No se preocupe, no queda nada porque las reglas del mundo cambiaron. Y entonces Pero despojamos no todo a la el mundo juventud. entiende esas nuevas reglas. No. Hay una generación de gente que toma decisiones que dice, no, pues si no tiene papelito, ¿para qué sirve? Claro. Y yo digo, para mucho, Hombre. porque tiene habilidades, Y tiene y cacumen. tiene cacumen, y tiene conocimiento, y tiene vida, Y puede hacer maravillas. y puede hacer maravillas. Quizá no pueda poner un hombre en la luna. No, No, pero puede hacer una infinidad de cosas valiosísimas para las empresas. ¿qué tal? Ahora, imagínate que a ti te toca nacer en ese mundo. Y que yo soy tu papá. Y te digo, mijito, esfuérzate, ve a la escuela. Tú tienes que trabajar duro. ¿Con qué cara le puedo decir eso? Si él nunca va a ganar lo mismo que yo. Si él nunca va a ocupar los cargos que yo tuve. Está Porque cambió condenado. todo. Exacto. Y Está condenado al fracaso. Al fracaso. Entonces volvemos después de esta pausa para que nos digas qué le queda a los chavos. Ah, eso está A mejor. eso que le queda a los chavos, porque aquí tengo 3 enfrente, 4 casi, que pues están con el ojo cuadrado. Porque entonces, ¿qué les queda a ellos? Claro. Entonces, mi querido José Luis Trueba Lara, maestro de maestros, nosotros, como quiera que sea, pues ya la hemos hecho, Sí. ¿no? Ya tenemos una estabilidad, tenemos en el mejor de los casos una propiedad, en el mejor de los casos un trabajo estable, en el mejor de los casos un contrato, en fin. Hay gente que no, que vive de la economía informal y que, bueno, eso sucede en México, eso no se ha podido estabilizar o arreglar, pero ahí vamos viviendo. Exacto. ¿Qué pasa con los jóvenes? Ah, el problema con los jóvenes es que ante lo que estamos es un proceso de desaprendizaje. Es decir, normalmente la gente piensa en aprendizaje, pero en el caso de los jóvenes es un proceso de desaprendizaje. Te pongo 2 ejemplos de cosas que podemos remediar ahorita, si se nos pega la gana, por lo menos a nivel individual. Piensen ustedes en el uso del teléfono celular. Yo entiendo que es una maravilla y aquel que no lo tenga, pobre de él. Pero piensen ustedes en los jóvenes que lo usan. Cada día que usan el teléfono celular, pierden habilidades digitales. ¿Cómo? Sí, ellos son dueños de un dedo. Ajá. Ni siquiera el grosero, el índice. Y con el dedo índice saben subirlo de arriba para abajo. Pregúntale a estos jóvenes que manejan su teléfono cuántos programas manejan. Es decir, ellos pueden hacer una cédula de Excel. ¿No? ¿Saben manejar Word de veras? ¿No? Lo único que saben es menear el dedo y creen que tienen habilidades digitales. Es decir, nos engañamos. Sascos. Pero eso se puede remediar. O sea, eso no. ¿Concursos o cómo? Sí, pues concursos. Vamos hasta con videos en YouTube. No sé, hay 1000 maneras de remediar esto. Pero si nosotros pensamos que nuestras habilidades digitales y los de los jóvenes están concentradas en el dedo índice, estamos equivocados. Ellos siguen siendo analfabetos. Otro indicador. Wow. Este año ahorita en Guadalajara, se acaban de dar a conocer, como todos los años, las cifras de lectura del país. La producción y la venta de libros decreció 30%. Es un chorro, 30%. Piénsenlo a nivel tortilla. La tortilla que se van a comer, le quitan una tercera parte y van a ver que bajan de peso. Entonces, si ustedes a la lectura le quitan una tercera parte,
se les hace más chica la cabeza. Bueno, no jibarizada, pues, sino la capacidad de pensar. Piénsenlo así. Si cada joven está leyendo 30% menos, Ajá. es 30% menos competitivo. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso para poderlo hablar con sus hijos? Si un joven lee 30% menos, es... 30% menos competitivo. No porque la literatura es importante, me da igual lo que lean. No. Importa la ortografía, el razonamiento, todas las cosas que se activan en Exacto. torno a la lectura. Nada más pensemos en Y una. no leen. No. Ahí te va una. Y tú vas a ser mi conejillo de indias, ¿sabes? Ajá. Tú eres una empresaria y vas a poner en cualquier lugar del mundo una máquina que cuesta $200 millones, porque es la cantidad que se me ocurrió. ¿Dónde la pones? En un país donde la gente pueda leer las instrucciones y entenderlas, Sí, claro. o en un país donde te cobran barato y el que lee las instrucciones no les entiende. No. Me va a caer más dinero si lo entienden. Ah, bueno, entonces por eso hay que leer. Claro. Si no, no vas a Está entender cañón. el manual. Y si no entiendes el manual... Es decir, la falta de lectura nos cuesta al país un demonial de puestos de trabajo. Si es que cobramos muy barato, pues sí, pero los destrozos que van a hacer son peores. Salen más caros. Una manera de verlo, doy un dato del año pasado, perdón, pero este año no lo revisé, es culpa mía. El año pasado, si tú contratabas a un recién egresado de una universidad promedio, tenía rendimiento negativo. Es decir, le decías tú, haz una cosa, el muchacho la hacía y luego tenías que mandar a más personas a que remediaran lo que hizo. No había una productividad en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que este joven, muy bien intencionado, fue a la escuela, salió de la escuela y es capaz de hundir una nave que le confías. Resultado final, eso también se remedia. Y se remedia de una manera muy simple. Señores, hagan de cuenta lo que todos sabemos. Ustedes pagan una escuela. Me da igual si la pagan vía impuestos o la pagan de su bolsa. Ustedes pagan una encuesta para que sus hijos se equivoquen. No la pagan para otra cosa. Es decir, cada vez que su chamaco mete la pata, no se preocupen, estuvo re bien. Cada vez que lo reprueban estuvo mejor. Ya sabemos qué es lo que no sabe. Ya lo podemos remediar. En cambio, se están enchinchando a la gente de las escuelas y le ponen puro 10, no sabemos cuán burro es. Ándale. Tan que no lo sabemos, que hoy exigimos a los profesionales que egresan que se certifiquen para poder usar su título. Antes no necesitábamos certificarnos. Es decir, si nosotros somos capaces de alimentar a nuestros escuincles, escuinclitos o escuinclotes, me da exactamente lo mismo, y dotarlos de todo aquello que necesitan para que les fosforeen las meninges, este problema que tenemos con cambio de reglas lo pueden superar. Si siguen teniendo 10 y 10 y 10, el problema no se va a arreglar. Solo doy un ejemplo para que vean lo que sucede cuando hay 10 de más. En algún hospital llegaban, en la Cruz Roja, llegaban a practicar los médicos de una universidad, cuyo nombre no voy a decir. Llegaban y cuando llegaban estos muchachos aumentaba el índice de letalidad en el hospital. Es decir, tú le dejabas, oye, mídele la temperatura a estos enfermos y los enfermos fallecían. Yo conozco por lo menos un par de casos donde llegaban y le decían, oye, por favor, le das a este enfermo en 24 horas 2 miligramos de sodio. Acabo de inventar la receta, pero era sodio. Y se los dio de un fregadazo. Lo mató.
Es que dice 2 miligramos. Sí, baboso, pero en 24 horas. Híjole, no, pues entonces. Lo fundió. O sea, el estudio es importante. Pues sí, pero el estudio significa el riesgo de saberte equivocado. Y hoy a nadie le gusta estar equivocado. Hoy es políticamente incorrecto estar equivocado. Y entonces los profes le dicen al alumno, yo te respeto. Respeto lo que piensas, aunque sea un idiotez. Y el profe lo hace porque si no lo corren. Porque le falta el respeto al muchacho. Y entonces nos hemos metido en dos fenómenos que se entrelazan. Un cambio de reglas brutal y con una velocidad supersónica. Y por el otro lado, con una incapacidad de la sociedad para preparar a los jóvenes para esto. El resultado, pues, es obvio. Ellos viven y van a vivir peor que sus padres. Lo que quiere decir algo feísimo. Ahora sí se nos cumplió lo que todos deseábamos que no pasara. Todo tiempo pasado fue mejor. Eso es verdaderamente escalofriante. No, bueno, imagínate. Imagínate tú. Imagínate. Está terrible. Terrible. Entonces, es muy preocupante porque son muchos en México. Hombre. En nuestro país son muchos. Él es el último Si bono. no les das una oportunidad, ¿por dónde empiezan? Y deja eso. ¿Qué hace el país cuando pierde a una o a dos generaciones? ¿Cómo recuperamos el paso? O sea, entiendo los problemas de inversión, entiendo las inseguridades del sistema financiero, del sistema productivo, todo eso lo entiendo. Pero lo que no puedo entender es cómo nos podemos dar el lujo de perder una o dos generaciones de jóvenes que podrían hacer algún cambio. No te voy a decir que van a transformar a la patria, no, pero podrían por lo menos mantenerla encarrilada. Los vamos a perder. Híjole. No, qué tema, ¿eh? De terror, ¿no? De terror. Pregúntame. Yo tengo a 4 chavos trabajando aquí. Y esos 4 chavos están viendo la luz gracias a poder estar aquí. Sí. Y de aquí van a ir a otro lado y van a empezar a construir una carrera. Porque si no tienen esta primera oportunidad, no hay manera. No hay manera. Anuncios QTF. Órale.